Chicos, muy buenos días. Vamos a hablar hoy con el tema de ciencias naturales sobre la clasificación de las plantas angiospermas y según su. Antes de comenzar a hablar del tema, pues vamos a hablar un poquito de lo que es las plantas angiospermas y gimnospermas. Las plantas angiospermas son aquellas plantas que tienen semillas, que tienen flores y que nos proveen de frutos para nuestro diario vivir. Recuerden que dentro de los productos pues hay productos porque son muy utilizados para el consumo humano y pues es beneficioso para nuestra salud, ¿verdad? También tenemos las plantas gimnospermas, pues son plantas que tienen flores primitivas que casi no se las observa, pero que sí esconden la semilla dentro de unos conos pues, y ahí pues hacen el proceso pues de fecundación y dan origen a una nueva planta. Las plantas, recuerden que las plantas que den frutos o no den frutos, tienen una labor muy importante, que es la labor de descontaminar el aire, pues, y tratar de darnos un aire purificado a través del proceso de fotosíntesis que hacen ellos, ¿no? Aparte de eso, pues recuerden que existen plantas gimnospermas muy útiles, en cambio, para ciertos pues implementos que necesitamos en casa, como sillas, como mesas, cositas de madera, muebles, ¿no? Que se necesita para casa, pues ahí están las plantas gimnospermas que se reproducen justamente para proveernos de esa madera y hacer posible porque tengamos pues muebles, qué sé yo, cómodas, de pronto unos roperos, de pronto unos anaqueles en casa, ¿verdad? Bien, chicos, porque dentro de las plantas gimnospermas está el ciprés, está el pino, está la bracaria, entonces son plantas que son gimnospermas. Vamos a ver un poquito el video que les traigo preparado y las diapositivas, chicos, para que puedan observar, ¿ok? Ahí les. Mis niños, mis niñas, muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial que fue realizado por el licenciado Jaime Hunda, docente de la Unidad Educativa 15 de diciembre. Este video va dedicado para los niños del cuarto año de educación básica en el área de ciencias naturales, con el tema las plantas angiospermas y gimnospermas. ¿Qué son las plantas angiospermas? Son aquellas que tienen raíz, tallo, hojas, flores, fruto. Es decir, estas plantas son muy completas y son una gran infinidad que existe en nuestro ecosistema. Las plantas gimnospermas son aquellas que tienen semillas pero no tienen fruto. ¿Qué son las plantas angiospermas? Las plantas angiospermas son las que forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Tienen flores y producen frutos con semillas. Son las únicas plantas que se han adoptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra. Es decir, miren, estas plantas en todo lugar lo vamos a encontrar. Son plantas de gran gama dentro del ecosistema. Es decir, que existen muchas plantas e inclusive nos servirán también como plantas para nuestros alimentos. Miren, tenemos una gran hermosura de plantas. Tenemos flores, tenemos plantas alimenticias y entre otras. Tenemos, miren, esta hermosura de flores que nosotros tenemos. Ellas tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas, tienen flores y por ende también tienen frutos. Ejemplos de plantas angiospermas. Las plantas angiospermas tienen algunos ejemplos, pero entre ellos tenemos el trigo, tenemos el maíz, tenemos el café, tenemos los naranjos, tenemos las manzanas, tenemos los plátanos. Miren esa hermosura de trigo. Tenemos el choclo, tenemos el café, tenemos los manzanos, tenemos las naranjas,
y por ende también tenemos esta hermosura de plátanos que brindan nuestra madre tierra dentro de las plantas angiospermas. ¿Qué son las plantas gimnospermas? Las plantas gimnospermas son todas aquellas plantas vasculares que poseen semillas pero no tienen flores. ¿Qué quiere decir esto? Tienen semillas, pero en ningún momento va a florecer estas plantas. Pero a pesar de eso, tienen una semilla que lo va a dar una nueva vida a una planta. Y aquí lo tenemos, miren, una hermosura de helechos, de cedros, de muchas plantas que podemos encontrar en el bosque. Ejemplos de plantas gimnospermas: los pinos, los píceas, el abetos, cedros, alerces, sugas. Miren, acá tenemos este pino, que es como un ejemplo. Tenemos un ciprés. Tenemos una hermosa planta también. Tenemos, miren, esta belleza de plantas que nosotros tenemos. Cada una de estas plantas pertenecen a la familia de las plantas gimnospermas. ¿Cuál es la diferencia? Que ellas tienen semillas, pero no tienen flores. En cambio, las plantas angiospermas tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas, tienen flores y tienen fruto. Mis niños, mis niñas, para la próxima semana nosotros continuaremos dialogando dentro del reino vegetal, como son con las plantas monocotiledóneas versus plantas dicotiledóneas. Vamos a investigar en nuestra casita a ver de qué hablan estas plantas. Un gusto, mis niños, haber estado con ustedes trabajando. Un lindo fin de semana. Hasta pronto. Bien, chicos, vamos a ver. Bien, chicos, vamos a hablar un poquito sobre las plantas gimnospermas. Como les decía, vamos a hablar sobre las plantas gimnospermas. Recuerden que son plantas que no tienen flores, pero sí existen unas flores primitivas por dentro que no se las ven, ¿no? Recuerden que las tienen semillas y esas semillas dan origen a la creación de una nueva planta. Esas van protegidas, las semillas están protegidas dentro de unos conos, pues, y pues, como les decía hace un rato, pues, hace posible que se creen nuevas plantas, ¿no? Bien, algunas plantas gimnospermas son arbustos, la mayoría son árboles y a veces son muy altos, además presentan hojas de forma muy variables, ¿no? Hojas de forma muy variable. Bien, los pinos, los cedros, los cipreses son parte de las plantas gimnospermas, ¿no? Como les decía, son utilizados como árboles de madera para crear ciertos elementos, ciertos productos que necesitamos en casa para justamente para arreglarla, ¿no? Para colocar nuestra ropita, de pronto, ¿no? La madera. Todas ellas forman parte de las plantas gimnospermas porque son plantas que no tienen frutos, pero que sí sirven para ciertos productos como, bueno, como de materia prima, como el caso del pino, pues su madera es utilizada para ciertos implementos, ¿no? Bien. Ahora aquí vemos cómo se reproducen. Entonces, si no tienen flores, la pregunta cómo se reproducen, ¿verdad? Por ejemplo, los pinos, ellos tienen una especie de conos. Hay dos tipos de conos, los femeninos y los masculinos, que llevan los granos de polen y pues comienza la fecundación. ¿Sí, chicos? Ahora sí vemos, tras la fecundación se forman las semillas que reciben el nombre de piñones. El cono femenino se cierra, aumenta de tamaño y se vuelve leñoso, formando una nueva piña y así se desplaza en la tierra fértil y comienza la creación de un nuevo árbol.
¿Sí, chicos? Aquí tenemos las plantas angiospermas, que no son plantas completas que tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Se caracterizan por producir semillas dentro de sus frutos. Constituyen el tipo de plantas más numeroso que existe en el planeta Tierra. Aquí vemos un pequeño mapa conceptual donde está especificando claramente cómo, de manera clara y concisa, cómo están formadas las plantas angiospermas y gimnospermas. Aquí vemos que las plantas angiospermas tienen semilla encerrada dentro de un fruto, tienen frutos, producen flores que son los órganos reproductores de la planta. Recuerden que hay agentes polinizadores, ¿no? Recuerden que uno de los agentes polinizadores era la propia naturaleza, ¿verdad? También teníamos los insectos que eran animales polinizadores, también como el agua, como el viento, ¿sí? También recuerdan ustedes sobre la dispersión de semillas, quienes hacían posible la dispersión de semillas, ¿verdad? Los animalitos, ¿no? Cuando se ingerían algún alimento, pues iban, defecaban, pues, y luego, pues, eso, ahí nacía una nueva semilla, pues, y daba origen a una nueva planta. Sí, también tenemos las plantas gimnospermas, que son plantas que tienen semillas, pero se encuentran descubiertas, no tienen frutos, no forman flores y son los arbustos y árboles altos. Sí, chicos, son los arbustos y árboles altos porque sirven para la elaboración como materia prima para la elaboración de ciertos productos, ¿no? Bien, aquí vemos, yo aquí les traigo un poquito para hablar de las plantas dicotiledóneas. Recuerden que ya hablamos días atrás sobre ese tema y dijimos que las plantas dicotiledóneas son plantas que tienen dos cotiledones, ¿sí? Se diferencian en sus hojas, se diferencian en sus tallos, se diferencian también en sus raíces. Las plantas dicotiledóneas, como su palabra la indica, dicotiledóneas, tienen dos cotiledones y eso hace posible que tengan muchas ramitas y de ahí se desplacen muchos frutos. Tanto las plantas dicotiledóneas y las plantas monocotiledóneas son plantas angiospermas, chicos, solamente que marca la diferencia, ¿no? Como por ejemplo llevan ramas, pues tienen su raíz, son pues una sola raíz, de ahí se dispersan las otras, pues su tallo, como les decía, llevan muchas ramas y pues de esa forma también en sus pétalos de rosa, en sus pétalos, en las flores, pues también marca la diferencia, ¿sí? Tenemos aquí las plantas monocotiledóneas, aquí vemos la planta cotiledonia, ¿no? Dicotiledonia, vemos que la arveja es una de ellas, pues también la manzana, la naranja, son plantas dicotiledóneas. ¿Por qué? Porque llevan algunas ramificaciones dentro del árbol. Aquí vemos las plantas monocotiledóneas porque solo tiene un cotiledón. Son plantas con flores cuyas semillas poseen solamente un cotiledón, como les acabo de decir, y las dicotiledóneas son aquellas plantas con flores cuyas semillas tienen dos cotiledones. Un cotiledón no es más que una estructura similar a una hoja que se encuentra en la semilla. Sí, es una hoja embrionaria, es decir, a partir de ahí, pues las plantas comienzan a fecundar y luego pues comienzan su etapa de germinación y dar origen a una nueva plantita, pues, y de paso pues nos ayuda mucho al ser humano al momento de que esa planta se crea. Ahí vemos una planta monocotiledónea, la palma de coco es una de ellas, ¿sí? El maíz también es una planta monocotiledónea porque sus hojas son alargadas, no llevan ramas, son tallos largos y en la parte superior pues ahí se ven reflejadas sus largas ramas. Ahí vemos también el trigo, una planta monocotiledónea porque sus hojas son alargadas, chicos, sí, sus tallos también son alargados y sus raíces pues son raíces que se expanden por donde quiera, o sea, todas agarran por donde quiera. Las plantas monocotiledóneas, ¿sí? Entonces, aprendimos hoy sobre las plantas angiospermas, sobre las plantas gimnospermas y aprendimos también sobre la clasificación de las plantas angiospermas, cuáles son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas porque poseen un solo cotiledón, ¿sí? Y hace posible que se procese pues la fecundación, ¿sí?
como el trigo, ejemplo de ellos es el trigo, ejemplo de ellos es el coco, ejemplo de ellos es el tulipán, pues que son plantas monocotiledóneas, sus hojas son alargadas, sus tallos son largos y pues sus raíces también son muy dispersas, ¿no? Las plantas dicotiledóneas, en cambio, tienen dos cotiledones, pues hace mucho más rápido el proceso de fecundación y pues sus plantas son muy ramificadas y de ahí pues se extienden muchos frutos también, ¿sí? Bien, mis amores, vamos a trabajar ahora en la página número 17 de Ciencias Naturales, ¿no? Ahí vemos, dice ahí, recuerda la clasificación de las plantas con semillas y completa el mapa conceptual. Nosotros recordamos la clasificación de plantas en términos generales, ¿no? Las angiospermas y las gimnospermas, que es justamente lo que estamos hablando. Ya hemos realizado ahí, pues, el desarrollo de la actividad. Vemos ahí las características de las plantas angiospermas y vemos las características de las gimnospermas. Las angiospermas tienen flores y no dan frutos, y las plantas gimnospermas son plantas que tienen semillas y no tienen frutos, chicos, pero sí sirven, sus plantitas sirven para mucho, ¿no? Recuerden que sirven como materia prima y también pues ayuda al proceso de fotosíntesis que sirve para ayudarnos a purificar nuestro aire, ¿verdad? Un ejemplo de plantas angiospermas serían la manzana, la naranja, la mandarina, que son plantas que tienen fruto en este caso, ¿no? Y las plantas como el pino, la araucaria, el ciprés, el cedrón, son plantas gimnospermas, pues son plantas que no tienen frutos, ¿sí? Que no tienen frutos, pero que sí se las utiliza para ciertas actividades, mi amor, ¿sí? Recuerden algo que no se vayan a olvidar, que las plantas gimnospermas se clasifican en monocotiledóneas y dicotiledóneas, que pues solamente marcan la diferencia tanto en sus raíces, en sus tallos y en sus hojas. Aquí como tarea para la casa van a escribir 5 ejemplos de plantas dicotiledóneas y 5 ejemplos de plantas monocotiledóneas. Esa es la tarea para el día de mañana. Espero hayan puesto mucha atención a la explicación de la clase y pues puedan elaborar con mucha facilidad sus tareas, mis amores, ¿sí? Sabemos que las plantas dicotiledóneas marcan la diferencia por sus raíces, por sus tallos y por sus hojas. Sí, aprendamos a diferenciarlas y luego, por favor, escribir productos, alimentos que representen las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Gracias por la atención prestada, chicos. Un gusto haber estado con ustedes.